Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy me gustaría compartir con vosotros una de las peticiones que hemos hecho a través de la comunidad del canal. Ya sabéis que en YouTube hacemos encuestas y dependiendo del porcentaje más votado, pues hacemos un vídeo en base a esa votación. Y hoy voy a hacer un breve resumen del libro Quality of Earnings. Es un libro muy interesante que recomiendo a todas las personas que quieran invertir en bolsa, pero también es cierto que no lo recomendaría para una persona principiante, al menos que tenga cierta trayectoria, que entienda a leer mínimamente un informe anual o algunos conceptos que pueden ser algo avanzados para cualquier persona que se inicia. Está en inglés, me parece que solo está la versión en inglés, por lo tanto también me gustaría hacer este resumen, ya que algunos usuarios me han dicho que quizás el nivel de inglés no lo tienen suficientemente alto como para leer un libro tan técnico, así que daré 4 pinceladas de lo que menciona y si os animáis, pues ya sabéis que es un libro que cuando tengáis la oportunidad durante vuestro recorrido en la inversión en bolsa, nunca va de más aprender de este autor, que ahora hablaremos de él. Además, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo del blog, donde en el apartado libros recomendados encontraréis diferentes libros y en la parte inferior veréis libros de bolsa. Hoy hablaremos concretamente de este. Si tenéis alguna sugerencia o tenéis alguna curiosidad de alguno de ellos, me podéis comentar en el vídeo e intentaré también hacer un breve resumen de alguno de ellos o simplemente os contestaré en el comentario. También tengo un vídeo en YouTube donde explico por dónde empezaría yo a, a aprender a invertir en bolsa en respecto a los libros, así que os dejaré el enlace también aquí arriba para que le echéis un vistazo y bueno, espero que os guste. Bien, pues antes de empezar solamente recordar que ya sabéis que por el mero hecho de darle like al vídeo me ayudas a entender de que este contenido es de interés y que por lo tanto pueda generar de contenido similar en el futuro. Y si eres nuevo en el canal, ya sabéis que en el primer comentario cuando lo fijo aparece para suscribirse en la newsletter, que solamente por registrarte ya recibes 2 plantillas para calcular tu ahorro y demás, que también os dejaré los vídeos aquí arriba para que saber el funcionamiento de las plantillas. Así que vamos allá. Bien, el libro tiene 12 capítulos, no me voy a extender mucho tampoco, solamente haré comentarios breves de cada uno de ellos, de lo más importante, aunque seguramente me dejaré algo, así que disculparme. Básicamente, los 2 primeros no me voy a centrar porque si os fijáis en el título, dice que no confíes en tu analista y tampoco confíes en el capítulo número 2 en el auditor. Entonces, ya os podéis imaginar de qué van estos 2 capítulos. Antes de ver de qué trata cada capítulo, me gustaría hablar del autor, del señor Oglov, que en este caso es una persona que realizaba un reporte que se le llamaba Quality of Earnings. Y pensaréis de qué trataba ese reporte. Él no predecía los precios de una acción o directamente decía qué compañías iban a ir bien, sino todo lo contrario. Decía qué compañías podría tener problemas en el siguiente trimestre o en el siguiente año por diferentes causas, que eso es lo interesante de este libro. Y si os fijáis en el libro, justamente en la tapa del libro, debajo aparece, dice la guía del inversor para saber cuánto está ganando una compañía realmente. Entonces, lo que hace este señor es ver o adentrarse dentro de los resultados e identificar las red flags, digamos aquellas banderas rojas, donde podríamos ver que una compañía podría empezar a tener problemas. Y él menciona también en el libro que este tipo de reportes pues hacía tener bastante gente en contra. ¿Por qué? Bueno, si tú te encuentras un reporte que dice que una compañía va a ir mal y no la tienes en cartera, pues no te importa. Es decir, las personas que no tienen las compañías que estaba mencionando este hombre, pues no le interesaba. En cambio, los accionistas, es decir, las personas que tenían las empresas en cartera que este hombre analizaba y que consecuentemente decía que quizá podrían tener problemas, pues obviamente no se ganaba muchos amigos diciendo eso, aunque su funcionalidad principal era ayudar y advertir al inversor de que quizás podría tener problemas alguna empresa. Así que bueno, es diferente decir cuando una empresa va a ir bien y que quizá te ganas más amigos, que no cuando una empresa va a ir mal, que seguramente algún enemigo te ganarás. Y cuando menciono enemigo me refiero a confrontación de opiniones, por supuesto. En el capítulo número 3, Person to Person, a Shareholder Letter, básicamente nos inicia a cómo leer un informe anual. Si os fijáis, os he puesto una imagen de qué manera él propone cómo leer un informe anual, pasando desde el punto número 1, Financial Statements, hasta el punto número 13, digamos que sería el menos importante, Inflation Accounting Effects of Changing Prices, bueno, te puede afectar en la alteración. Así que bueno, aquí tenéis una manera más de cómo leer
un informe anual de este señor, y también te da una indicación de en qué nos debemos fijar. Pone varios ejemplos, como por ejemplo en el de Apple, cuando reportó en 1986 unas ventas menores que el año anterior, pero que también en este caso también reportó un menor coste sobre las ventas. Y también veréis que le da mucha importancia a qué pasa con el trimestre anterior y qué significa eso a nivel de EPS, es decir, de beneficios por acción. Básicamente en este capítulo es una adentración, te pone varios ejemplos, como digo, de que el coste de las ventas es importante, qué representa el coste de las ventas sobre las ventas también, es decir, qué porcentaje es, y también el incremento sobre ello. Obviamente lo interesante y que nos gusta de una compañía, aquí doy mi comentario, es que las ventas vayan aumentando y que los costes fijos, es decir, que los costes de las ventas se mantengan igual. Eso quiere decir que entonces la compañía tendrá apalancamiento operativo. Vamos a poner un ejemplo de lo que significa esto de manera muy breve y que se entienda rápido, pero es un poco más complicado, pero la esencia es la misma. Imaginemos que tengo una empresa que factura 10 millones de euros, pero que para facturar esos 10 millones de euros yo tengo que gastarme 5 millones de euros. Es decir, tengo un coste de 5 millones. Si el año que viene mis ventas, vamos a suponer que crecen un 50%, entonces yo pasaré a facturar 15 millones de euros. Y si en el mejor de los casos mis costes se mantienen igual, es decir, sigo gastando los mismos 5, es decir, mis costes no aumentan, lo que estoy ganando son 10 millones de euros. ¿Por qué? Porque si antes con 10 me costaba 5, pero ahora con 15 me cuesta 5 también, algo estoy haciendo muy bien, que lo que hace es que mis costes fijos no aumenten y mis ventas sí. Entonces eso es apalancamiento operativo, porque no necesito gastar más para producir más. En el capítulo número 4, Differential Disclosure, explica las diferencias entre el Stockholder Letter y el 10Q y el 10K. Como ya sabéis, el 10Q y el 10K son aquellos informes que presentan a la SEC y que por lo tanto son fiables, es decir, porque la SEC está detrás, no puedes decir un guidance mentiroso para comentar que la empresa va a ir muy bien y que por lo tanto las acciones suban. Pero entonces podemos ver que en cambio en la carta de accionistas es posible que digan algunas cosas un poco más con énfasis. ¿Por qué? Porque no es tan oficial como por ejemplo una 10Q en 10K, obviamente sin pasarse. Entonces pensaréis, ¿por qué tenemos que leer la carta de accionistas si tenemos directamente estos informes detallados que incluso lo menciona en el libro él? Es que básicamente lo que menciona el autor, Oglov, es que dentro de la carta de accionistas puedes descubrir cosas que en los informes de la SEC no. Por ejemplo, las notas, las estrategias que quieren realizar, las propuestas de ideas, en fin, que lo que es interesante es comparar lo que están diciendo en un sitio y en el otro, y que seguramente hay información interesante en una y que quizá en el otro no la encuentre. En el capítulo número 5, que se titula Non-Operating and/or Non-Recurring Income, el señor Oglov nos explica aquel cash flow que no proviene de las actividades propiamente dichas, ahora lo explicaremos, y también los ingresos no recurrentes. En la primera parte nos menciona que el cash flow debe ser operativo, es decir, que la caja provenga de las actividades propias del negocio. Sí que es cierto que aquí muchas personas pueden hablar de que existen conglomerados, que tienen diferentes empresas, diferentes negocios, etc. Pero vamos a obviar ese tipo de negocios y lo interesante es que cuando tenemos una empresa que ya sabemos que tiene que ganar dinero por lo que vende, por ejemplo, si Apple vende iPhones y su producto estrella son iPhones, pues lo interesante es que el dinero provenga de ahí, que la caja venga de esas actividades propiamente dichas, ¿no? Que no provenga de inversiones a largo plazo o de corto plazo y que gane más dinero por invertir la caja en otro sitio que no de la actividad en sí. Entonces lo interesante es que venga de las actividades operativas. También además hace énfasis en que los beneficios tampoco pueden venir por deducirse impuestos, por los intereses, como digo, de inversiones, etcétera. Que puede ser que eso pase algún año, puesto, pero que como norma general lo interesante es que el negocio debe ser propiamente un negocio. Te dedicas a vender un producto, pues que ese producto cada vez lo vendas más y que cada vez se expanda más. Entonces, porque a eso te dedicas. Además, también hace mención de que los intereses del corto plazo no sean muy elevados. Eso también lo digo yo mucho en el canal y muchas personas, obviamente, que ya saben que a nivel de inversión es mucho más peligroso invertir en una empresa con deuda que sin deuda. Siempre hago énfasis en que yo, por ejemplo, por mi manera de invertir, intento evitar empresas con deuda y si la tiene, pues me la tiene que justificar muy bien para que yo invierta en una de ellas, porque ya sabéis que también la deuda es la principal causa de la quiebra de una empresa.
Y finalmente hace diferencia entre los ingresos one time. Esto quiere decir que obviamente en un año puede ser que sea muy bueno y que esos ingresos no son recurrentes. ¿Por qué? Porque quizá han vendido una filial, porque han vendido, yo que sé, cualquier activo y que ese año pues generen beneficios por la venta de algo, de una parte del negocio. Pero claro, tú no vas a vender partes del negocio cada año. Entonces, que quizás eso lo tienes que excluir dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que se le llama ajustar los beneficios. ¿Que lo quieres tener en cuenta? Perfecto, pero que sepas que quizá el año que viene pues esos beneficios no existirán y que tendrías que ver qué es lo que hubiese ganado la compañía sin la venta de esos ingresos one time. En el capítulo número 6, Declining and Increasing Expenses, es un capítulo muy interesante que de hecho yo he incorporado estas partidas dentro de mi plantilla, o sea, estas ya las tenía, me refiero al cálculo que vamos a explicar ahora. Voy a intentar explicarlo y a ver si se entiende. Básicamente nos menciona que debemos analizar los cambios en los gastos cuando son decrecientes y crecientes, es decir, qué significan a nivel de EPS, es decir, a nivel de beneficios por acción. Voy a explicar quizá el más sencillo, que es este de aquí, para mí, el SGA, pero nos menciona 5 puntos. El X-Rate, que sería el tipo de cambio, el Tax Rate, que sería el porcentaje que pagas de impuesto, SGA, que ahora lo explicaremos, pensiones y depreciación y amortización. Voy a intentar explicar en el caso del SGA, pero todas las partidas sería igual. Tenemos que entender qué afecta a cada partida a nivel de EPS. Entonces, vamos a imaginar que una empresa se gasta 10 millones de euros en SGA, en gastos de administración, y tiene 10 millones de acciones en circulación. Entonces, ese año, la empresa, lo que representa $1 por acción sería un gasto de administración. ¿Por qué? Porque 10 millones de euros de gasto en administración dividido entre 10 millones de acciones en circulación es $1 por acción o €1 por acción, en este caso, €1 por acción. Entonces, ese cambio de un año para el otro, ¿qué representa? ¿Qué se había gastado el año anterior, si por ejemplo eran 0,80? ¿Y por qué este año se gasta más? ¿De qué manera? ¿Y por qué influye de esa manera? Entonces tienes que ir un poco al detalle, analizar por qué está sufriendo ese aumento. Y también si decrece, por qué está decreciendo. Yo esto en mi plantilla lo tengo en la parte de abajo y básicamente lo que hago es calcular lo que representa cada cambio de respecto al año anterior estas partidas, pues el SGA y también he añadido el R&D expense, que digamos que serían los gastos en I+D. Un poco complicado quizá explicarlo por aquí, tendría que poner algún ejemplo. Si queréis que vaya un poco más al detalle en algún vídeo, me lo decís. Tampoco quiero hacer este vídeo muy largo, pero la intención de todo esto, ¿qué es? Es ver qué representa cada partida a nivel de EPS, de beneficio por acción, que está variando y cómo varía, para tener una idea de lo que está pasando y por qué está pasando eso. ¿Por qué? Porque si una empresa gana mucho dinero, de golpe un año, tenemos que entender si es porque ha ganado dinero por beneficio operativo, como hemos dicho, o si ha sido porque el tax rate, porque los impuestos, pues por alguna razón, han pasado del 40% al 10%. Entonces dices, ostras, la empresa ha ganado dinero, pero ¿por qué ha ganado dinero? ¿Simplemente porque ha vendido mucho o porque directamente el tax rate se ha disminuido tanto que representa mucho dinero a nivel de EPS? Que es lo interesante, es ver cuánto está ganando por beneficio por acción. ¿De acuerdo? Espero que se entienda, si no ya me dejaréis un comentario. Y también, aunque no lo mencionan, el apalancamiento operativo lo menciono yo porque también lo que deduces es que si todo se mantiene igual y tú vas creciendo, pues lo interesante es que tengas apalancamiento operativo dentro de tu empresa. En el capítulo número 7, Shareholder Reporting versus Tax Reporting, desde mi punto de vista es el capítulo más denso de todo el libro, me lo he tenido que leer 4 veces aproximadamente y a ver, es interesante, también es verdad que hace referencia a mucha información del pasado y demás, pero no va de más echarle un vistazo y entenderlo bien, a lo que me refiero. Y que, bueno, básicamente nos dice que hay que ser conscientes de que una compañía puede acelerar los ingresos utilizando métodos contables dentro del marco legal, ¿de acuerdo? Entonces, entender que esto lo va a hacer para reportar un mayor. Entonces, explica la diferencia entre el tax report y los detalles que existen en él y que la importancia que tiene el tax report es que realmente es lo que la empresa está declarando, ¿no? Entonces, que no podemos ver diferencias entre lo que está reportando por el shareholder reporting. Y obviamente también tenemos que analizar las notas de todos los informes anuales, que es donde nos dan la información relevante para entender si realmente puede haber algún problema, pues yo que sé, en una nota que nos digan que
los intereses del año que viene van a ser mayores debido a que la deuda se ha reestructurado o algo por el estilo, ¿no? No te lo van a plasmar en la primera página del informe, pero que la información relevante está en esas notas que muchas veces están escondidas y que las empresas pues tienen que mencionarlas, pero no hacen mucho énfasis o no las exageran o no las ponen en primera plana no para esconder, sino para maquillar de manera sutil que quizás el año que viene puede ser un año peor. Llegamos al capítulo número 8, que para mí es el capítulo más importante y también para el señor Oglov, que se titula Two Key Ratios, Accounts Receivable and Inventories. Principalmente se centra en que los inventarios de una compañía y las cuentas a pagar y las cuentas a cobrar son muy importantes, obviamente, para calcular el working capital y la evolución de este, ¿no? Pero nos da algunas métricas interesantes, que lo veremos en la siguiente página, y son estas. Básicamente, os pone muchos ejemplos que se entienden muy bien y nos menciona 3 puntos interesantes, aparte hay muchos más, pero me he quedado con estos 3, y nos dice que los aumentos importantes en las cuentas por cobrar son una señal de peligro en comparación con el periodo anterior. Es decir, si las cuentas por cobrar están aumentando año tras año de manera sustancial y también pues las ventas no crecen de igual forma respecto al periodo anterior, no quiere decir que vaya a ir mal la empresa, lo que quiere decir que lo interesante tendría que ser al revés, que las ventas superen y que las cuentas a cobrar pues se mantengan igual, en la misma línea o aumenten ligeramente. Además, tenemos que tener en cuenta que un aumento en los inventarios por lo que respecta a las materias primas, porque ya sabéis que los inventarios, si no lo sabéis, nos los pueden desglosar en materias primas, es decir, la materia prima que necesitas para fabricar, work in process, que sería como los productos que estás fabricando, y finished goods, que sería como los productos ya acabados. Muchas veces una empresa puede tener productos acabados en stock para cuando eso significa que quizá prevén bastantes pedidos y lo que hacen con ese stock es sacarlo. Pero todo eso tiene un riesgo y es más complicado de entender porque obviamente te puede pasar, depende de la compañía, que el stock se te quede obsoleto, entonces tienes un problema. Esto puede pasar mucho y pasaba mucho en las tecnológicas, sobre todo en el 2000 y pico. Lo que significa un aumento en las materias primas dice que el negocio puede ser que se esté acelerando. Y esto se reflejará en los ingresos y en las ganancias futuras. ¿Por qué? Porque si tú estás comprando más materia prima, porque prevés que vas a fabricar más. Si fabricas más, vas a producir más. O también es cierto que puede ser que, por ejemplo, en un periodo como el que estamos viviendo ahora, quieras en enero o en febrero, tú creas que las materias primas van a subir mucho y por lo que haces es comprar mucha materia prima a un precio que quizá es razonable para enero, si sabiendo que vas a consumirlo en septiembre de este año, pues te hubieses beneficiado de que ahora si tuvieses que comprarlo, pues lo comprarías más caro. Hubieses ahorrado en coste. Pero claro, ahí estás especulando con el precio de las materias primas y aquí ya no entro porque es más complicado. Y finalmente, nos dicen, atención a los inventarios que no aumenten más que las ventas en sí. Y vamos a hablar del ejemplo de aquí a la derecha. Si os fijáis, los ejemplos del libro son de este estilo. En este caso he cogido una empresa como otra cualquiera. Pone muchos ejemplos en este capítulo, la verdad, está muy bien. Como veis, los inventarios pasan de un 9% de 152 millones, creo que son, sí, 150 dólares, que incrementaron un 9,1% respecto al año anterior, y en este caso los inventarios son de 217, aumentan un 43%. Pero ¿qué pasa con las ventas? Si os fijáis, en sales pasan de 196 a 229. Vemos que el incremento es tan solo de 16,5%. Y en cambio, las cuentas a cobrar pasan de un 11,9% de respecto al año anterior a un 32% del año anterior. Vemos que las cuentas a cobrar y los inventarios están creciendo más rápido que las ventas. Y esto no suele ser una buena señal. En el capítulo número 9, Debt and Cash Flow Analysis, básicamente nos introduce algunos ratios que son interesantes y que seguramente ya conoceréis, que son el Long Term Debt to Equity, que sería la deuda a largo plazo sobre el equity, y también la deuda total sobre el equity. Y ver la evolución sobre ello. Esto quiere decir que si tú tabulas en una tabla estas partidas, estos ratios, lo interesante es ver que un ratio, pues por ejemplo, del 20% se va reduciendo al 18, 17, 15, 10, significa que la empresa va teniendo menos deuda o que su equity va aumentando, porque el equity está aquí debajo. Lo que no es interesante es que sea al revés, es que vaya todo a más. Si tú tienes una
un total debt to equity del 20% o del 10% y vas aumentando año tras año, pues significa que la deuda cada vez va a más, equity va a menos, entonces no te interesa eso, te interesa todo lo contrario y eso monitorizarlo año tras año. También nos habla del cash flow from operations, que básicamente, como digo, hace una introducción a este y habla pues sobre el análisis que deberíamos hacer dentro de esta partida. Y llegamos al capítulo número 10, Dividends de Tender Trap, y aquí me detengo un poco más, y es que me gusta mucho cómo enfoca el señor Ogloff todo el tema del dividendo, y otros libros también, y coincido bastante con él. Yo, sinceramente, no es algo que me fije, y os preguntaréis por qué. Cuando cobras un dividendo, pagas impuestos. Entonces, yo todo lo que es, que digo que los impuestos se tienen que pagar y siempre se tienen que hacer, pero si hay otras alternativas a pagar impuestos, como por ejemplo hacer crecer un negocio, pues lo veo más eficiente. O incluso una recompra de acciones. Ganas más dinero simplemente por el efecto de que tienes menos acciones en circulación. Entonces, todo lo que sea no pagar impuestos a efecto contable, a nivel empresarial me refiero, claro, es mejor. Porque los impuestos, una vez los pagas, ya está. Ya no puedes volver atrás. En cambio, recomprar acciones, cuando están baratas, por supuesto, y aumentar el valor de la empresa, es mucho mejor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas, o incluso las empresas, sobre todo en el pasado, tenían políticas de dividendo simplemente para atraer a nuevos inversores. Es decir, eran capaces de mantener un dividendo, incluso perdiendo dinero, en vez de suspenderlo y hacer crecer el negocio, para que las personas que estaban invirtiendo en la empresa se quedaran. Es decir, mantenían la política de dividendos a pesar de todo, para que la gente se quedara invirtiendo en ellas. Y esto os tiene que recordar mucho al Banco Santander. Entonces, el señor Ogloff nos da a entender que realizar recompras de acciones, y esto lo he explicado en algún vídeo, es más eficiente que pagar dividendos, con varios ejemplos. Y os pone, vamos, unos ejemplos muy claros, que había empresas que incluso no pagando dividendos hubiesen podido salvar muchas situaciones interesantes. Así que este capítulo lo veo muy interesante por eso. Además, se enfocan en que la directiva de una empresa tiene como principal objetivo hacer crecer el negocio, eso que estoy diciendo ahora, ¿no? Y que los beneficios aumenten. Por lo que no deben malgastar, en términos malgastar, en ese claro ejemplo de pagar dividendos y encima más impuestos, el capital repartiendo dividendos pudiendo reinvertirlo en el negocio. Como digo, realizar recompras de acciones, realizar adquisiciones, etc. Así que bueno, todas aquellas personas que quieran buscar empresas con dividendos y demás, yo lo respeto fielmente. Obviamente cada persona tiene su filosofía de inversión y quizás pues es eso. Yo ahora mismo por digamos, mi situación, prefiero evitar empresas que den dividendos, pero obviamente conozco personas que invierten directamente en empresas con dividendo porque les gusta, porque prefieren tener una rentabilidad fija anual y es totalmente respetable. Así que bueno, simplemente mencionar que para aquellas personas que se sientan más cómodas con esto, pues que sepan que a nivel impositivo para mí es menos eficiente y creo que los números están ahí, que es algo que no es una opinión, sino que es un hecho. Pero obviamente dependerá también del tipo de empresa. Si tienes una empresa que va ganando más dinero cada año y que además te reparte un dividendo, pues obviamente eso es el caso ideal. Vamos a poner el ejemplo de Coca-Cola. Obviamente, si una empresa ya no puede crecer más y está ganando multitud de millones de euros, de miles de millones de euros, obviamente pues ese beneficio que se reparta entre los accionistas lo veo claramente pues eficiente, claramente, porque ya no puedes hacer nada más. Y bueno, sí, puedes recomprar acciones y demás, pero a nivel de inversión quizás resulta más interesante para estas personas que sentirse cómodas en una empresa estable, una empresa que saben que van a tener beneficio año tras año, sus beneficios son predecibles y bueno, pues vas aumentando tu capital a largo plazo, es correcto. Para aquellas personas que quieran quizás realizar una inversión algo más arriesgada en empresas menos estables como Coca-Cola, por supuesto, lo interesante es que el dinero no lo malgasten dando una política de dividendo, sino pues en expandirse, en hacer crecer el negocio. En fin, obviamente estos comentarios añadirían muchísimos más. Lo que vengo a decir que no quiero que ninguna persona diga que los dividendos son malos. Yo no considero que los dividendos sean malos. Simplemente digo que ahora mismo, en mi situación actual, para mí no me resultan atractivos en empresas que den dividendos, pese a que tengo alguna en cartera que sí, que me da dividendos, pero como digo, no estoy en ellas por el dividendo, estoy en ellas por otro tipo de factores que a mí me resultan más interesantes. Venga, que ya casi acabamos, estamos en el capítulo número 11. Intento también aportar algo más, no solamente hacer un resumen del libro, sino quizá también una visión personal de cada uno de los capítulos y creo que también os puede resultar interesante.
Como digo, no os cortéis en realizar un comentario, que si os está gustando el vídeo también agradecería que le dierais me gusta para entender que vale la pena hacer este tipo de resumen de libros. Sé que quizá no es el mejor resumen o quizá no es el mejor vídeo, pero bueno, creo que se pueden aprender varias cosas de vídeos así que bueno, simplemente mencionar eso, que si tenéis cualquier duda, no os cortéis en preguntar que os intentaré contestar. En este capítulo número 11, The Importance of Understanding Accounting Changes, básicamente lo que nos dice el señor Oglov es que ya sabéis que una empresa puede manipularos de una empresa utilizando métricas contables dentro del marco legal, dentro de las métricas GAAP, y es que pueden alterar el beneficio y nos da algunas pistas, como por ejemplo utilizar FIFO y LIFO, una amortización acelerada, cómo contabilizar las pensiones o los incentivos versus stock options. En este caso es el ejemplo más claro. Una cosa es que dar incentivos a CEOs o al management, es decir, dinero, directamente un plus. Si una compañía dice, mira, sobre resultados vas a cobrar un 2% sobre el beneficio neto, pues una salida de caja, ¿vale? En cambio, stock options no cuestan nada. Básicamente alteras el equity, pero en stock options, dar derechos a trabajadores o al management, pues no te afecta a nivel de efectivo. Entonces es muy importante entender estas métricas que afectan al beneficio y que no. Lo que hace el señor Oglov también para explicar estas diferencias es coger una empresa A y una empresa B y ver qué beneficio tiene la misma empresa. Obviamente sería como la misma empresa, pero una utiliza unos métodos contables y otra. Entonces, en el caso de la empresa A, que a él le llama, utiliza LIFO para los inventarios, que en este caso lo que hace es, pues imaginaos que tiene un inventario que lo compró a $1, pero que hace 2 años han subido los precios a $2 por unidad. Y entonces cuando lo vende, pues lo que hace es deducirse esos $2. Lo que sucede es que, como veis, es más restrictivo. En cambio, en el caso del FIFO, simplemente lo que hace es deducirse al precio que lo compró. Si lo compra $1, pues es $1. Y en este caso, pues si estás en una situación como la actual, pues lo que sucede es eso, que una empresa puede ser que tenga mayor beneficio o no, dependiendo de la métrica que haya utilizado para contabilizar el inventario. En el caso del LIFO, como digo, es más restrictivo. Y en el caso del FIFO, este de aquí sería como la empresa B, que le llaman su libro, tendría más beneficio. Y finalmente llegamos al capítulo número 12, Coming Clean After the Big Bath and or Restructuring. Básicamente, el término Big Bath es un término contable que se utiliza para manipular una vez más de manera legal los resultados de una empresa, haciéndolos parecer peor que el año que viene. Es decir, si has tenido un mal año, lo que haces es aún hacer ver que es peor año. ¿Para qué? Para cuando tú creas que si el año que viene ya sabes que va a ir bien por lo que sea, porque tienes diferentes contratos, porque sabes que... ¿Por qué va a ir bien? Porque tú conoces a tu empresa por dentro y sabes que puede ir mejor que este año. Lo que haces es potenciar los beneficios del año que viene. ¿Por qué? ¿Por qué un CEO iba a realizar eso? Básicamente por un tema de bonus, porque obviamente un CEO va a cobrar en función de los resultados y que por lo tanto si el año que viene tienes unos resultados extraordinarios respecto al año anterior, pues tendrás unos bonos interesantes y por lo tanto parecerás mejor CEO de lo que lo eras. Además, siempre a veces intentan culpabilizar al anterior CEO o al anterior management de lo que está sucediendo y demás. Te introduce también los términos de los write-offs y los write-downs, que básicamente utilizan ese tipo de métricas para hacer ver que se gana menos dinero, el tema de la amortización. Y que bueno, que como digo, utilizan también el hecho de adelantar pagos. Si adelantas pagos continuamente, lo que estás haciendo es reducir el beneficio, que por lo tanto tengas menos beneficio, los beneficios sean menores, Wall Street y los analistas se asusten o vean que realmente pues, la empresa está pasando por un mal momento. Y también, obviamente, eres un poco más pesimista cuando intentas realizar ese tipo de... El guidance que vas a dar quizás no será tan bueno como el que tú sabes que puede ser. Así que bueno, esto no está bien visto, esto no es nada ético, por supuesto, pero bueno, hay que tener en cuenta que estas tips se pueden llegar a identificar, pero hay que dedicarle bastante tiempo entonces a analizar los resultados y ver también qué está pasando ahí. Obviamente, pues dependerá mucho del tipo de empresa, como siempre digo, pero bueno, nos hace énfasis a que, bueno, que tienes que venir pues limpio. Si tú eres un CEO nuevo en la empresa, pues intentar ver si el track record de ese CEO, si realmente está exagerando demasiado los resultados pesimistas para él
digamos, intentar ganar más dinero el año que viene a efecto personal y que, bueno, que se esté centrando en otras cosas que no se tenga que centrar, que lo que se tiene que centrar, que ya sabemos lo que es en hacer crecer el negocio y los beneficios de este. Y bueno, hasta aquí el resumen, espero que os haya gustado y simplemente decir que obviamente el libro va mucho más allá, así que disculparme si me he dejado muchas partes, que ya os digo que sí que me las he dejado y obviamente el libro es muchísimo más bueno de lo que pueda parecer este resumen. Ya os digo que he querido dar simplemente 4 pinceladas de cada capítulo para que las personas que digan no sé si es para mí o no el libro, pues que entiendan que es un libro pues un poco denso, que entiendan también bueno, que van a ver cosas muy interesantes, que los ejemplos son de 1980 y pico, que son totalmente aplicables a día de hoy también, y que bueno, que es, como digo, lo recomiendo 100% para aquellas personas que quieran empezar a invertir, o que mejor dicho, que tengan una trayectoria ya de inversión, que no lleven un año, que quizá lleven un par o así, y que sepan de todos estos conceptos de que estamos hablando y demás. Pero como digo, disculparme si me he dejado alguna parte, no quiero dar la imagen de que el libro solamente llega hasta aquí, llega mucho más, es mucho más profundo y que solamente, como digo, he querido dar 4 pinceladas de un breve resumen de cada capítulo de aquellas cosas que me han parecido más interesantes, así que bueno, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que simplemente con el mero hecho de darle me gusta al vídeo me ayudáis a que intente o que pueda difundir este tipo de contenido a través de YouTube. Y nada, que vaya muy bien y un saludo.